Amén. La palabra es más real. La palabra es la verdad, la realidad. Lo que ves, lo que escuchas, lo que sientes, no es completamente la realidad. Se vuelve tu realidad porque es lo que tú aceptas. Pero cuando tú lo dejas a un lado y sigues creyendo que la realidad es lo que dice la palabra, la realidad es lo que empiezas a vivir, la verdadera verdad. Lo voy a decir de esa manera. Te voy a pedir anticipadamente lo siguiente. Cuando alguien de los que están a tu lado no te quieran dejar escuchar la palabra de Dios, obviamente sabemos que es sin intención, pero cuando no te dejen escuchar la palabra, dile, hermano, por favor, no me permitas que te interrumpa. Así dile, no me permitas que te interrumpa. Tú y yo sabemos que es él, que es ella, pero para que no se sienta, dile que eres tú. No me dejes interrumpirte, no me dejes que no te permita escuchar la palabra. Así que no me dejes platicarte de nada. Esto que vamos a hablar es más importante que cualquier otro tema que tú quieras platicar. Incluso yo sé que una vez que lo escuches vas a darte cuenta y vas a decir, en serio, eso era más importante. Amén, hermanos. Sí, amén. Por este lado los jóvenes, sí, todos al pendiente, bendito sea Dios. Amén. Así que vamos para adelante. Entonces, hoy vamos a hablar, a cerrar esta serie que hemos comenzado hace 2 meses y medio, que es abriendo los ojos a la gracia. Sí, es verdad. Y vamos a ver la parte 10. La parte 10, lo que comenzó como una prédica que pensábamos que iba a ser esa enseñanza y vámonos a la siguiente. Ya hoy vamos a dar la 10. Así que antes de continuar, levanta tu Biblia, gracias a mis hermanos, y declara conmigo, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Los niños pueden salir y las maestras también, porque en la mañana estuvieron unos hermanos que venían de Querétaro y dijo, ya no dice, y las maestras también. Así que ya lo voy a decir. Y recordábamos con ellos en una ocasión que, bueno, de hecho la única ocasión que hemos estado en Colombia, y hicieron un concurso de niños para que dijeran esta declaración, y el niño que ganó dijo toda la declaración, y cuando dijo nunca más ser el mismo, nunca, 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 y luego agregó, los niños pueden salir. También pues es parte de la declaración. Entonces pues eso es parte de la anécdota con esto, y que también ya tenía rato que no decía, y las maestras también, porque dicen, nosotros lo decimos eso, decimos los niños pueden salir, y las maestras también, pero ya no lo decía usted. Entonces ni cuenta me había dado, pero bendito sea Dios. Así que abriendo los ojos a la gracia, la parte 10. Con esto vamos a cerrar. La próxima enseñanza que tengamos nosotros, que podamos compartir aquí con ustedes, ya se tratará de algo diferente, pero siempre incluyendo la gracia de Dios. No podemos dejarla fuera, es imposible. ¿Cuántos quisieran que regresáramos a la ley? No, por favor, no hagan eso. Sí, sigamos en la gracia, bendito sea Dios. Para esto te voy a pedir que me acompañes a Hechos 26:18. Hechos 26:18. Te recuerdo que Dios le llama a Pablo, a Saulo en ese momento, ¿sí? Porque Saulo era el nombre de este personaje, y le dice que lo ha llamado y lo ha apartado primero para llevarlo a los gentiles, pero también para llamar a su pueblo, ¿sí? Y te voy a enseñar, quiero que les enseñes lo siguiente, le dijo el Señor a Saulo, quiero que les abras los ojos.
Sí, es lo que quiero que ahora empecemos a leer, porque a partir de allí es de lo que se trata toda esta enseñanza. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Déjame decirte, si tú eres una persona que ya aceptó a Jesús como Señor y Salvador, pero sigues dependiendo de tu desempeño, de tu propio esfuerzo, estás tratando de cambiarte a ti mismo, entonces, aunque hayas aceptado a Jesús, sigues estando en tinieblas, sigues viviendo bajo tinieblas. El enemigo, si tú sigues leyendo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Una persona que sigue tratando de cumplir los 10 mandamientos, los cuales nadie puede cumplir, es una persona que sigue bajo el poder de Satanás. El enemigo todavía lo puede afectar, todavía lo puede enfermar, lo puede empobrecer, todavía lo puede matar, le puede robar. ¿Alguien está entendiendo lo que decimos? Dice, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por su comportamiento, dice ahí, porque cumplen la ley. No, para que reciban por la fe, por creer en mí, perdón de pecados. Por creer en Él se te perdonan todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Pastor, ¿cómo también los futuros? Bueno, de hecho, cuando Jesús estuvo en la cruz, tú ni estabas aquí. Y en ese tiempo Jesús te perdonó todos tus pecados. Todavía no habías cometido ninguno y todos tus pecados fueron perdonados. Para ti hoy son pasados, algunos son presentes, y se te hace difícil que Jesús te perdone los futuros. Pero cuando Jesús murió en la cruz, todos tus pecados eran futuros y te los perdonaron todos. Bendito sea Dios. Y lo iremos aclarando poco a poco. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Pero no solo eso, sino herencia entre los santificados. Por creer, no por hacer, no por portarte bien, sino por creer recibes herencia. Todo lo que Jesús llevó en la cruz. Pastor, o sea que me puedo comportar como yo quiera. En pocas palabras, no se trata ni siquiera de cómo te quieres comportar. Se trata de cómo se te sale comportarte, cómo te nace comportarte. Cuando tú crees en la gracia, cuando tú crees en Jesús, tus acciones se vuelven poco a poco congruentes con lo que crees. Si tú sigues luchando con la mentira, lo único que logras cada vez que dices, ¿por qué no puedo dejar de mentir? Soy un mentiroso. ¿Qué hacen los mentirosos? Vas a seguir mintiendo, porque la palabra dice, como piensa el hombre en su corazón, así es él. Piensas que eres mentiroso, aunque trates de dejar la mentira, seguirás mintiendo. La palabra dice que el poder, la fuerza del pecado es la ley, los mandamientos. Dime qué pecado estás tratando de vencer y te voy a decir qué pecado es el que llevas años, que está agobiándote, que está atacándote y que por más que te esfuerzas no lo logras vencer. ¿Te has dado cuenta cómo luchas contra él? Incluso lo vences unos días, unas semanas, unos meses, y de pronto regresa con más fuerza que nunca. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando o nada más al pastor le ha pasado? Regresa con una fuerza impresionante y no puedes vencerlo, porque lo estás intentando tú y tú no puedes. Pablo dijo, yo sé que la ley es santa, es justa, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que Pablo está diciendo es, me dieron una ley para gente del cielo. El problema es que yo vivo en la tierra. Y el problema es que la ley es perfecta. Sin embargo, este cuerpo está acostumbrado a vivir como se vive aquí. ¿Sí? Entonces, ¿el problema es la ley? No, la ley es perfecta, el problema soy yo. Entonces, cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, lo primero que hace Jesús es quitarte todos tus pecados. Todo lo que tú le debías a Dios es puesto sobre Jesús en la cruz. Los pecados de esta próxima semana, el próximo mes, el próximo año y los siguientes años, todos ellos fueron puestos sobre Jesús. Y ahora Dios ya no tiene a ti y a mí nada que cobrarnos, nada.
porque todo ya se lo cobró a Jesús. Imagínate que cada uno de los presentes, estamos en este restaurante, todos comimos, cada uno se paró y pagó su comida, pero justamente cuando tú vas a pagar tu comida, tú eres el último, y de pronto vienen y te traen la cuenta de todos los demás. Y tú dices, óigame, pero ¿por qué es tanto? Si nosotros no consumimos tanto. Ah, no, es que es la cuenta de todo lo que había aquí, todo lo que se comieron aquí. Pero es que ya se la pagaron. Bueno, pero nosotros queremos volverlo a cobrar. Eso sería injusto. Dios ya le cobró a Jesús todos tus pecados. Ya no hay nada más que cobrar. Nada más. Ahora ya, como ya no tienes pecado, pastor, es que sí tengo. Es que esa es la lucha. Tú tienes que empezar a creer de acuerdo a la nueva naturaleza que ya tienes. Eres justo, santo, limpio, ¿cierto? No serás. En el momento en que aceptaste a Jesús, te convertiste en una persona justa, santa y limpia. A partir de ese momento, en cuanto tú empieces a creer que ya eres una nueva persona, tus acciones empiezan a ser congruentes con la nueva persona que eres. Amén. Así que cada vez que tú dices, yo voy a intentarlo, voy a tratar de mejorar, voy a ser un mejor creyente, tú acabas de abandonar la fe y te acabas de regresar a la ley. Cuando tú dices, yo me voy a esforzar, lo voy a intentar, tú ya no estás viviendo por fe. Y las promesas que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús se reciben por fe, no se reciben por la ley, no se reciben por cumplir. No, Dios nunca mira tu desempeño a ver si te lo mereces. No es así. Y ahorita lo vamos a explicar mejor. Así que cada vez que nosotros intentamos hacer las cosas en nuestras fuerzas, primera, aseguras que vas a fracasar. Porque no hay ningún ser humano que pueda cumplir los mandamientos de Moisés, ni uno. De hecho, nunca nadie lo logró. Y Dios sabía que nunca lo iban a lograr. Tan lo sabía que por eso implementó sacrificios. Y cuando cometan un pecado traerán un corderito y lo presentarán delante del sacerdote. Y indica qué es lo que debe hacer el sacerdote, qué debe hacer la persona. Pero espérame Dios, ¿para qué un sacrificio si todos vamos a cumplir la ley? ¿Por qué estás implementando sacrificios? Dios sonreiría y diría, porque nadie lo va a cumplir. Nadie podrá. Por eso es que traigan un cordero. El sacerdote que me va a representar a mí revisa el cordero. No va a revisar al que trajo el cordero, revisa al cordero. Y cuando el cordero sea perfecto, ahora sí, este inocente es perfecto. Pon tus manos sobre ese cordero. Y la gente venía, ponía las manos sobre el corderito y decía, mi maldad sea sobre este inocente y su inocencia sea sobre mí. En ese momento el corderito era degollado. Se ahogaba en su propia sangre, se asfixiaba. Y en ese momento se decretaba, el malvado, el pecador ha muerto. Señor, justo, santo, limpio, puede retirarse. Usted es inocente. Porque había un intercambio. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Dios proveyó un cordero, su propio hijo. Dios nunca te revisó a ti a ver qué tan bueno eras o qué tan malo. De hecho, la Biblia dice que el que rompe un mandamiento de la ley ha roto toda la ley. Así que ¿cuántos de aquí nunca rompieron toda la ley? Ni yo tampoco puedo levantar la mano. ¿Sí? No, hombre, si yo les platicara, no, ni empecemos. Entonces, todos hemos roto la ley. Necesitamos proporcionar un cordero. Entonces tú proporcionas un cordero, que es ¿quién? Jesús. Fue revisado, ¿sí? Por cierto, fue presentado no solo a un sacerdote, ante todos los sacerdotes. Todos lo revisaron. Y dice la palabra, y no se encontró en él pecado. Era perfecto ese cordero. Y entonces fue sacrificado. El sumo sacerdote Caifás dijo, crucifíquenlo, dególlenlo. Fue una orden, ¿sí? Esto es algo muy, muy interesante. El cordero fue sacrificado por el sumo sacerdote. Era necesario que fuera así.
Si no lo hubiera hecho el sumo sacerdote, no tendría validez. Pero el sacerdote ordenó que fuera sacrificado. Y en ese momento todo tu pecado pasó a Jesús. Y todo lo inocente, justo, santo y limpio de Jesús pasó a ti. Amén. Tanto que en la cruz Jesús dice Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Él está cargando tu pecado y mi pecado. Y Dios no puede tener relación con Él. Dios se hace a un lado y se hace a nuestro lado. Hijos inocentes, justos, santos, limpios, háganse hacia atrás. Ese malvado, de hecho la Biblia le llama maldito a Jesús, tiene que morir. Y murió. Nunca voltearon a verte a ti. Sí, voltearon a ver al Cordero y lo encontraron perfecto, justo. No había habido nadie más justo, ni más limpio, ni más santo que Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo? La palabra dice que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Pastor, ¿como Jesús? ¿El que estuvo caminando en Israel? No. Como Jesús el que resucitó. Ese es más glorioso, ese es más que vencedor. Venció al enemigo. Tú y yo somos una copia exacta del Jesús resucitado, poderoso, por encima del diablo y de todo el infierno. ¿Alguien está entendiendo esto? Entonces, esto viene por creerlo, no viene por portarse bien, mis hermanos. ¿Sí? Mira lo que dice Gálatas 3:12. Y la ley no es de fe. Es decir, si tú vas a creer en Jesús, quédate entonces solo con creer. Si tú dices que aparte te tienes que portar muy bien, entonces abandonas la fe y te quedas solamente con la ley. Por favor, Gálatas 5:4. Espero no equivocarme. Lo voy a tener que ver porque ese sí no lo traía. ¿Sí? De Cristo te desligaste. Los que por la ley se justifican. Es que yo me he portado bien. Sí es cierto, sí he tenido fallas, pero otros han tenido más que yo. Tú te desligas de Cristo por hacer eso. Sí, de la gracia has caído. ¿Cuántos dicen, yo me la aviento por mí mismo? Sí, nada más una pregunta, si estamos grabando, ¿verdad que sí? Sí, perfecto, gloria a Dios. Lo había olvidado. Sí, así que a veces cuando tu servidor sale a predicar a otro lado, una de las preguntas más comunes que llegan a hacerme es, pastor, ¿qué necesito hacer para poder recibir las bendiciones de Dios? Porque por más que oro, por más que ayuno, no recibo las bendiciones. Y eso que sirvo en mi iglesia, doy mis diezmos, hago todo lo que mis líderes me piden y Dios no me responde. Y el problema es que la razón se encuentra en la explicación que esta persona da. Siempre dicen eso, si yo hago esto, yo hago aquello. La respuesta es, Dios no te responde a tus oraciones por lo que haces. De hecho, aunque hagas cosas buenas, Dios te responde porque crees. Y cuando tú lo basas en lo que haces, estás diciendo esto: mira, Dios, yo sé que proveíste a Jesús para que yo, creyendo en Él, sus obras fueran mis obras, pero yo creo que yo puedo por mí mismo. Gracias, Jesús, quédate allí, yo no te necesito, lo haré por mí. Voy a ayunar mucho, voy a orar mucho, voy a servir mucho y no solo voy a diezmar, voy a ofrendar y aparte voy a hacer y voy a dar más de lo que todos los demás dan. Lo que estás haciendo es tratándote de ganar el favor de Dios, ¿cierto? Tú crees que se trata de tu esfuerzo, pero no se trata de eso, ¿sí? Has caído de la gracia. Satanás, fíjate bien en esto. Yo sé que a muchas iglesias no les gusta cuando yo digo esta parte, pero es verdad. Satanás trata de que tú cumplas la ley. El trabajo de él es que tú trates de cumplir los mandamientos. O sea que Satanás me quiere obligar a que yo trate de portarme bien. Sí. Pastor, no lo puedo creer, porque él sabe que nadie puede. Porque de esa manera te desligas de Cristo y entonces Él ya no te puede cambiar a ti. Te tienes que intentar cambiar a ti mismo y nunca lo vas a lograr. Así que por eso es que Él te lleva a tratar de cumplir la ley.
te hace caer en la trampa de vincular la respuesta de Dios, la respuesta de Dios a tu desempeño. ¿Te ha pasado? Estoy seguro que te pasó alguna vez que necesitabas algo de Dios y te acercaste para orar, preparaste todo, y justo cuando le ibas a pedir ayuda, una vocecita adentro te dijo: ¿y cómo te has portado? Mal. Señor, yo sé que no lo merezco. Cada vez que una persona dice yo sé que no lo merezco, Dios dice: qué desagradable. Porque sin fe, por favor ponlo ahí, Hebreos 11:6, ¿sí? Sin fe es imposible agradarlo, ¿sí? Es imposible agradarlo sin creer. Fíjate que no dice sin portarse bien. Yo sé, la religión, incluso la religión cristiana, te ha enseñado que para agradar a Dios necesitas portarte bien, ¿cierto? Pero no es cierto. Para agradar a Dios necesitas creerle. Tengo un ejemplo. Jesús se va y se bautiza, sale de las aguas, se oye una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado. Ah, qué complacido estoy con este muchacho. Y te lo he explicado así. Podríamos entrar en escena y decir: tiempo, corte. Sí, a ver. A ver, Dios, Jesús no ha hecho nada bueno todavía. ¿Por qué te tiene tan complacido? No ha transformado el agua en vino, no ha hecho ningún milagro, no ha sanado a nadie. ¿De dónde sacas que te complace? Y la respuesta hubiera sido: Él me cree todo lo que yo digo. Por eso estoy tan complacido, me agrada tanto. Amén. No es lo que había hecho, todavía no había hecho nada, pero ya está complacido con Él porque cree. No son las acciones las que complacen a Dios, es tu fe, tu creer. ¿Alguien está entendiendo esto? Así que no puedes estar haciendo una mezcla de la ley, como voy a esforzarme por portarme bien, y después decir: y tengo fe en Cristo. Eso no puede ser, ¿sí? El pacto de la ley ya pasó, en donde Dios te bendecía si tú te portabas bien, pero Dios no te bendecía y permitía maldición si tú te portabas mal. Eso era bajo la ley. Pero bajo la gracia en Cristo Jesús se trata solo de creerlo. ¿Vamos bien, mis hermanos? Entonces, en el momento en que basas tu vida en tu esfuerzo, entonces has dejado de vivir por fe, has dejado de vivir por creer. Por lo tanto, no recibirás promesas. La ley nunca recibe las promesas de Dios. Todo aquel que trata de recibir promesas por lo que hace, no puede recibirlas por una razón. Moisés, ustedes recuerdan, ¿quién trajo la ley? Pero de hecho ahí lo tenemos en Juan 1:17. Por favor, la ley por medio de Moisés fue dada, ¿está bien? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Está diciendo, son dos pactos. La ley vino por un ser humano, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Hijo de Dios. Hay una diferencia. Uno es empleado, el otro es el patrón, ¿sí? Uno trajo la ley, el otro trajo la gracia, ¿sí? Y bajo la ley, si tú no te portabas bien, Dios no podía, y digo no puede bendecirte, porque si no Él también rompe la ley. Por favor, Hebreos 8, verso 8 creo, ¿sí? Dice: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Qué cosa va a establecer? Un nuevo pacto. Y fíjate el 9 está impresionante. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No como el pacto que hice con Moisés. Fíjate bien, porque ellos no permanecieron en mi pacto. El pacto era: ustedes se portan bien, yo los bendigo. Ustedes se portan mal, entonces yo no los puedo bendecir. Dice, no va a ser el pacto así. En ese pacto dice: ellos no permanecieron en mi pacto, no se portaron bien, por lo tanto yo me tuve que desentender de ellos. Porque si Dios les hubiera bendecido a pesar de lo establecido en el pacto,
también Dios hubiera roto la ley. ¿Alguien está entendiendo? Pero dice, pero vamos a hacer un pacto que ya no va a ser igual. Ya no. Ahora se tratará solo de creerlo, nada más. Amén. Así que en el momento que decides vivir por fe, también es el momento de decidir dejar de vivir bajo la ley. Ya no voy a basar mi vida en lo que hago, voy a basar mi vida en lo que creo. Y lo que hago irá cambiando conforme yo vaya creyendo. Conforme voy creyendo que soy justo, santo y limpio, entonces mis acciones van siendo congruentes con lo que ahora soy. Amén, hermanos. Entonces, la palabra dice que incluso el Espíritu Santo no puede venir a ti a menos que decidas vivir por fe. Por favor, Gálatas 3, verso 2 y 3 también. Gálatas 3, 2 y 3. Dice la palabra: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley porque se portaron bien? ¿En serio? ¿O por el oír con fe? Verso 3. ¿Tan necios sois, Gálatas? Si te fijas, cuando hablamos acerca de que has caído de la gracia, también estaba en Gálatas. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿Qué es la carne? La religión nos dice que es todos esos malos deseos que tenemos. Eso es lo que dice la religión, pero no es cierto. Tengo que estar rompiendo algunos paradigmas para que puedas entenderlo mejor. ¿Qué es la carne? Tu esfuerzo. Ese es. Cada vez que te esfuerzas, aunque te esfuerces por cosas buenas, terminas teniendo una obra de la carne. Las obras de la carne no son la carne. El esfuerzo provoca que tú tengas una obra de la carne. Ejemplo: si soy una persona que voy a estudiar mucho la palabra, voy a servir mucho en la iglesia, voy a tener muchas células y yo las voy a atender, y después de un tiempo que yo ya sepa mucho, que sirva mucho, cuando venga un hermano le voy a decir: sí, hermano, ¿qué se te ofrece? ¿Está el pastor? No, pero yo te puedo atender. Soy la persona que más sabe de la palabra aquí, que más sirve, que más... Aquí todo pasa por mí. A ver, ¿en qué te puedo servir? Se te llenas de soberbia. El esfuerzo te lleva a obras de la carne: chismes, mentiras, disensiones. Bueno, disensiones son chismes. Contiendas, pleitos. Sí, ay, ese hermano se cree mucho, ay, me cae gordo, ay, para mí mi hermano es. Te fijas como incluso aún cosas buenas generan obras de la carne. ¿Sí? Todo esto es por esforzarte. En tu trabajo hay problemas de chismes, de contiendas, porque los cargos se los dan conforme se esfuercen. A los que más se esfuerzan es a los que les dan esos cargos. Y cuando alguien gana más que tú, que no se esfuerza tanto, tú dices: no, a ver, ¿cómo está este asunto? No puede ganar más que yo si yo me esfuerzo más. Y yo llevo más tiempo aquí, me lo merezco. ¿Cierto o no? Entonces siempre el esfuerzo provoca una obra de la carne. Siempre. ¿Sí? Y manifiestas son las obras de la carne. Todas son el resultado de haberse esforzado. Pero el fruto del Espíritu, que viene solo por creer, da como resultado amor. Porque si Dios te bendice, y sé que Dios me perdonó todo a mí, y que Dios te ha bendecido por creer igual que a mí, cuando me doy cuenta que Dios te está bendiciendo de una manera abundante, entonces puedo sentirme bien conmigo mismo y decir: gloria a Dios, también a mi hermano lo está bendiciendo. Merecemos el infierno, pero a los dos nos ha dado el cielo. Y nos ha dado salud y paz y alegría y provisión y protección sin merecerlo. Nadie de nosotros se jacta de nada, porque sabemos que no lo merecíamos. Dios nos lo ha dado solamente por gracia. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, toda persona que cree que por esforzarse, por echarle muchas ganas, por aprender mucho, Dios lo bendice, no ha entendido el equilibrio que debe de haber entre la gracia y la fe, ni ha entendido cuál es la relación entre ambos. La gracia, mis hermanos, significa favor inmerecido. Favor inmerecido.
Eso significa gracia. Es decir, Dios te va a dar algo que no te mereces. Eso es gracia. Amén. Cada vez que tú tratas de luchar por algo, entonces tú no estás luchando por el favor inmerecido, por la gracia. Tú estás luchando por una recompensa. Tú estás luchando por un galardón. ¿Sí? No estás viviendo por fe. Estás viviendo por ganarte las cosas. Por ejemplo, el güerito, ¿tienes fe que te voy a pagar el viernes? No, él no tiene que vivir por fe en eso. Él trabaja toda la semana y el viernes, cualquier otro día de la semana, a veces llego y ya se fue, a veces. Pero el viernes es seguro que aquí está. ¿Por qué crees que aquí está el viernes? Pues porque le toca su día de pago. Amén. No está por fe. Voy a trabajar esta semana, espero en Dios que el pastor me pague. No. En el trabajo vamos por una recompensa. Yo trabajo, tú me pagas. Pero en las cosas de Dios no es así. Yo creo en Él y Él me bendice solo por creerlo. Y mis acciones, toda mala acción es el resultado de no creer. Te lo he explicado, robas porque no crees que Dios suple tus necesidades. Por eso robas, por eso defraudas. Por eso tratas de quedarte con lo que no es tuyo. Todo pecado tiene su origen en algo que no crees de la palabra. Mientes porque no crees que Dios tenga cuidado de ti, por eso mientes. Si tú creyeras que Dios tiene cuidado de ti, ¿para qué mientes? ¿Cierto? Vamos bien hasta ahí. Entonces, la buena noticia es que la gracia no tiene nada que ver con algo que tú hagas. Tiene que ver completamente con Dios. ¿Sí? Dios y Jesús también, pero Dios es el origen de la gracia. Y la gracia no es otra persona, porque no puedo decir no es otra cosa, no es otra persona sino Jesús. Jesús es la gracia. Cada vez que tú lees la palabra y crees algo, estás metiendo a Jesús dentro de ti. Porque Jesús es la palabra. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Sí? Y la palabra se hizo carne, dice la palabra. ¿Sí? Y habitó entre nosotros. Juan dice, y nosotros le vimos, le escuchamos y nos dimos cuenta que verdaderamente era el Hijo de Dios. Amén. ¿Y por qué la palabra es el Hijo de Dios? Bueno, pues porque tú naciste de tus papás y de tu papá y de tu mamá. Saliste del interior de ellos, ¿cierto? Y por eso ellos son tus padres. La palabra, cuando Dios dice hágase la luz, esa palabra está saliendo del interior. Y la palabra, como sale del interior, es llamada el Hijo. Sale del interior de Dios. Y junto con el Espíritu Santo empiezan a ordenar todo el caos del inicio de la creación. Voy a aprovechar para decirte, muchas veces nos dicen, si tú te portas mal, el Espíritu Santo te va a abandonar. No es cierto. No es verdad. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo, yo nunca me olvidaré de ti, dice la palabra. ¿Sí? También la palabra dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te fijas? Al Espíritu Santo le llama la atención aquello que está desordenado, porque Él lo ve como una oportunidad para arreglarlo. Así que una persona que tiene muchos problemas, el Espíritu Santo se acerca. ¿Te acuerdas? En el principio creó Dios los cielos y la tierra llegó a estar desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mientras todo es un caos, un desorden, el Espíritu Santo es como las mujeres. No, nadie vaya a malinterpretar esto, que estoy diciendo que el Espíritu Santo es mujer. No, dije, se parece a las mujeres en eso. Una mujer le dices, mira, vamos a vivir en esta casa. Y ella llega y dice, sí, aquí podemos poner una plantita. Y esto moverlo para allá, poner esto para acá. Y uno dice, caray, a mí no se me había ocurrido eso. ¿Sí? Pero a ellas se les ocurre ese tipo de cosas. El Espíritu Santo empezó a ver, se movía sobre la faz de las aguas y empezó a mirar todo lo que podía ordenar. Solo se necesitaba la materia prima, la palabra. Todo fue hecho por medio de la palabra, y sin la palabra nada fue hecho. ¿Voy explicándome bien, mis hermanos? ¿Sí?
Entonces, bueno, la gracia es Dios y la gracia personificada es Jesús. Pero la fe es algo diferente a la gracia. La fe es tu respuesta, es tu manera de decirle sí a todo lo que la gracia quiere hacer por ti. Tu fe es la parte que Dios espera que tú hagas, creer. Y la gracia es lo que Dios ya hizo, no que va a hacer, que ya hizo. ¿Sí? Jesús, Dios ya hizo todo lo que necesitaba hacer en este planeta. Todo, ya no va a hacer más nada. Y tu fe toma lo que Dios ya hizo, le cree a Dios lo que Él te está ofreciendo. La gracia es el brazo de Dios diciéndote: ten salvación, sanidad, protección, provisión, paz, alegría, amor, unidad, armonía, ten. Y tu fe es tu brazo que se estira y toma lo que Dios está ofreciendo. No es algo que Dios te va a ofrecer, es algo que ya te está ofreciendo. Y de hecho te lo entregó el día que lo aceptaste como Señor y Salvador. La parte de Dios es la gracia, ofreciéndote incondicionalmente todo lo que necesitarás en esta vida, incluyendo la salvación. Y tu fe es tu manera de hacer tu parte, de extender tu brazo y tomar lo que Dios te está ofreciendo. La fe y la gracia trabajan juntas, deben estar en perfecto equilibrio. Efesios 2, verso 8 y 9 dice así. Fíjate bien, porque por gracia sois salvos. ¿Cuántos dicen amén? Todavía no deberían de haber dicho amén. Entonces, ¿para qué preguntaban? Pero bueno, porque no basta con solo la gracia. Por gracia sois salvos. Y luego, ¿qué más falta? Por medio de la fe, por medio de creer. Dios le ha extendido su salvación a todo el mundo. En un momento más te voy a enseñar esto, que en la mañana todos se quedaron así. Dios le extendió su salvación a Hitler. Aún allí ya ha matado a 5 o 6 millones de judíos, y Jesús le extiende también su gracia. Solo él hubiera necesitado creer y tomarla. Pastor, ¿y los pecados que cometió? Todos esos fueron cargados sobre Jesús en la cruz muchos años antes de que Hitler existiera. Esa es la verdad. Voy a darle fundamento. Primero, entonces, por gracia eres salvo por medio de la fe. Esto no es porque tú lo logres, porque tú lo consigas. No es de ustedes, no es de vosotros, dice. Es un regalo que Dios da. Un regalo de Dios, un don de Dios. La salvación es un regalo. La gracia la ofrece y se activa en tu vida cuando tú lo crees. Cuando tú lo crees. ¿Sí? Entonces, somos salvos por gracia, pero también se necesita la fe para que esa salvación te alcance. Si solo se ocupara la gracia, entonces todo el mundo sería salvo. Si no se ocupara tu fe, porque la gracia es para toda la humanidad. La gracia no es solo para los creyentes. Lo importante que debes entender aquí es que se activa por creerlo, se activa por fe. Déjate lo explico mejor. Tito capítulo 2, verso 11. Fíjate bien, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a la iglesia. Así dice. ¿A quién? A todos los hombres. A todos. La gracia está disponible para todo aquel que quiera. Dios ya lo está ofreciendo. ¿Sí? Humanidad, quiero salvarlos. Pero la humanidad necesita creer. Y cuando crea, extenderá la mano y tomará la salvación que Jesús hizo hace 2000 años. Jesús no va a morir en la cruz ya por nadie más, porque primera, ya murió por todos. Solo se requiere que la humanidad lo crea. Ya le regaló la salvación al mundo. Pastor, ¿me va a decir que todos son salvos? No, porque no todos han creído. ¿Sí? Así que cuando tú aceptaste a Jesús, esa salvación que Dios estaba ofreciendo, tú creíste en Jesús y dijiste: yo creo en ti, creo que a través de ti soy una nueva criatura, creo que a través de ti todos mis pecados son perdonados. Y entonces recibes la salvación.
Jesús no vino a morir por ti ese día. No podemos decir que entre una persona nueva y que diga, oiga, yo quiero aceptar a Jesús, y digamos, vamos a orar por él, y que entre Jesús corriendo. ¿Qué creen? Se me olvidó morir por él en la cruz. No, de verdad no sé en qué estuvo. Ahí entre el papeleo que hicimos se nos escapó. Esa hoja del libro de la vida se perdió, así que vine para morir por él. ¿Tú crees que eso puede ocurrir? No, ya no ocurrirá. Todos están incluidos, toda la humanidad, todos los que han existido desde Adán y Eva en adelante, necesitan al Cordero de Dios, a Jesús, para ser salvos, ¿sí? Así que, mira, ¿alguna vez has escuchado de, para ser salvo necesitas arrepentirte de tus pecados y aceptar a Jesús? ¿Alguien ha escuchado eso? Ok, ¿qué pensarías si yo te dijera, no necesitas arrepentirte de tus pecados? Solo necesitas aceptar a Jesús y ya. No necesitas decir, Señor, perdona mis pecados. Nada más decir, acepto a Jesús. Él es la propiciación. Primera de Juan 2:2, por favor. ¿Sí? Solamente necesitas aceptarlo a Él. El arrepentimiento viene cuando tú experimentas la bondad de Dios. Hasta entonces te arrepientes, como el hijo pródigo. El hijo pródigo un día se acuerda de su padre y dice, bueno, no se acuerda de su padre, se acuerda de la comida que hay en la casa de su padre. Y dice, cuánta comida abunda en la casa de mi padre, hasta los empleados comen mejor de lo que yo como aquí. ¿Sí? Él no dijo, cómo extraño al viejo, cómo extraño sus consejos. No, ¿qué me importa el viejo? A mí me interesa la comida que tiene. Pero no puedo llegar y decirle así. Así que le diré que estoy arrepentido. Le diré que he pecado contra el cielo y contra él, que no soy digno de ser llamado su hijo y que me haga como uno de los jornaleros. Cuando viene, el padre lo ve venir, sale corriendo a recibirlo, lo abraza. El hijo, en cuanto puede, le dice, padre, he pecado. Y el padre dice, no es necesario, no es necesario. Yo sé lo que me vas a decir. Es como cuando tu hijo llega tarde a casa y trae una historia, ¿sí? Que tú dices, ¿qué me puede contar? Yo también fui joven. Todos los que hemos tenido hijos jóvenes, y cuando tú le dices, te quiero a tal hora, y llega 2 horas después, tiene una historia que contar, pero como tú estuviste angustiado esas 2 horas, primero estabas enojado, ahorita que venga me va a escuchar. Pasa 1 hora y dices, Dios, tráemelo, no le voy a decir nada, pero tráemelo, por favor. Y cuando llega todo acelerado, es que, pero déjate explico. No me expliques nada, súbete al cuarto. Gracias a Dios que ya llegaste. ¿Cierto? ¿Cierto? Pasa así. Entonces, el padre le dice, no me digas nada. Traigan el mejor vestido, pónganle anillo otra vez, porque es un príncipe, miembro de la familia, nadie lo tiene que ver como esclavo, por lo tanto póngale calzado. No se arrepintió. Realmente todos hemos predicado, y el hijo pródigo se arrepintió. La verdad que no se arrepintió. El amor del padre lo alcanzó y él recibió todo lo que el padre le dio. Se puso el vestido, se puso el anillo y se puso el calzado. No dijo, no, hasta que me los gane. No, lo recibió. Y muchos de nosotros sí decimos, no, hasta que me los gane. Te voy a poner otra vez tu ropa de príncipe. No me lo merezco. Hasta que yo me lo gane. Eso es soberbia. Eso es orgullo. ¿Alguien está entendiendo esto? El hijo se entendió entonces, no se trata de mí, se trata del amor que él me tiene. Amén. Entonces, fíjate lo que dice Primera de Juan 2:2. Eso también te va a impactar. Ya lo has leído, pero quiero que lo veas en todo su esplendor. Y él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Pero no solamente por los nuestros, por los creyentes, sino también por los de ¿quién? Todo el mundo. Él, Jesús, representa el perdón. ¿Sí? Él es el sacrificio expiatorio de los pecados de esta humanidad. ¿Sí?
Jesús no solo murió por aquellos que le van a aceptar, Jesús murió incluso por aquellos que nunca lo acepten. Qué interesante. Se llevó los pecados incluso de tu vecino que se dice ateo, de tu jefe que se burla de los que creen en Dios, también de él llevó sus pecados. De Hitler llevó sus pecados. ¿Quién más te gusta? Stalin mató a 6 millones de personas de hambre. Imagínate lo que es tener el poder de alimentarlos y decir no, que se mueran. Y también lleva el pecado de él, sus pecados, ¿sí? Jesús muere por cada pecador que haya vivido en esta tierra. No solamente por los que le aceptaron, también por los que no le van a aceptar. De hecho, eso es lo que los va a condenar, ¿sí? Por favor, Juan 3:18. Fíjate bien. Ya lo tenemos, ahora sí. El que en él cree no es condenado, ¿sí? No dice el que se arrepiente. El que en él cree no es condenado, ¿sí? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No dice, es condenado el que se portó mal. Dios no va a mandar al infierno a nadie por lo que hizo. La gente irá al infierno solo por un pecado, por no creer. Es por lo único que irá al infierno. El pecado no es el problema con Dios. Yo sé que por decir esto en muchas iglesias ya me correrían. Bájese de allí, quítese. No, ¿cómo se atreve a decir eso? Pero es la verdad. Un día vino a nuestra iglesia un predicador joven, por cierto, y él fue muy emotivo su mensaje. Y él llorando dijo, me duele pensar lo que a Dios le dolerá ver el pecado por todo el mundo. Y todos, tu servidor también dijimos, wow, sí es cierto, lo que le ha de doler. Dios no ve ningún pecado por ninguna parte del mundo. Dios no ve ninguno, porque todos los llevó Jesús en la cruz. Pastor, ¿no se da cuenta lo que está diciendo? Déjame, te lo muestro. Ah, caray, no pensé que estuviera tan... Bueno, en un momento más se lo voy a mostrar, sí. Pero ya no hay pecado en el mundo. De hecho, vamos a ver, ya lo tengo. Juan 1:29, por favor. Juan 1:29. Ahí lo tenemos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que ¿qué? No lo inventé yo. Soy muy inteligente, pero no, yo no escribí la Biblia, en serio. Sí, yo sé, casi le llego al Señor, pero no. Sí, Él quitó el pecado. Jesús, una vez que va a la cruz, todo el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos, fue puesto sobre Jesús y Jesús la llevó en la cruz, muere y va al infierno. Hacia allá lleva los pecados de toda la humanidad. Todo el mundo ahora queda sin pecado. Ahora todo el mundo necesita activar esa gracia, esa salvación que Dios le ofrece solo por creerlo. Dios no condena a nadie, ¿sí? Fíjate por favor, Juan 16, verso 8 y 9. Dice la palabra, y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Te fijas que no dice de pecados? De pecado, solo uno. De pecado, de justicia y de juicio. Verso 9 va a explicar en qué consiste ese pecado. De pecado, por cuanto no creen en mí. Es lo único que el Espíritu Santo viene y te dice, no estás creyendo. Él es el Salvador. Él te lleva a creer. En el momento en que robas, Él no viene a decirte, vulgar ladrón, ¿cómo te atreves? No. Él te dice, hey, Él prometió suplir todas tus necesidades. No le estás creyendo. Lo que estás haciendo habla de que no le crees.
Mientes y viene y Él dice, mientes porque no crees que Él tiene cuidado de ti. Por eso mientes. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos diciendo, mis hermanos? ¿Sí? Todo pecado tiene su origen en una promesa que no crees. Por eso pecas. Pero la gracia es aquello que necesitas extendiéndotelo Dios a ti. No te lo da el día que oras. Esto es bien interesante. Dios no te responde el día que tú estás orando. Los miércoles que oramos aquí, Dios no responde el miércoles. Dios respondió desde hace años, siglos. Pastor, ¿eso está en la Biblia? Claro que está en la Biblia. Por favor, Marcos 11:24, nueva versión internacional. Y todo, ¿verdad? Dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, bueno, ya, este es otro. Por eso digo, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Señor, hoy te doy gracias. Hoy extiendo mi mano de la fe y tomo la salud que necesito. Hoy extiendo mi mano, mi brazo de la fe y tomo la provisión que requiero en el nombre de Jesús. Dios no responde ese día, Dios ya te respondió. Dios ya te dio todo lo que necesitas. Su gracia lo está ofreciendo. Ahora tú tienes que creer que ya lo recibiste. Señor, yo lo recibo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, no se trata de lo que tú haces mal, se trata de lo que crees. El pecado ha sido perdonado. Aquí habemos pura gente justa, santa y limpia. Bueno, justa y santa al menos sí. No se crean. ¿Sí? Todos somos justos, santos y limpios. Estoy hablando espiritualmente, para que nadie se queje. ¿Sí? Somos sanos además. Somos prósperos además. Todo ha sido dado ya. Eso está en la palabra. ¿Sí? Ahora, el único pecado entonces que mandará a la gente al infierno será el no creer, no lo malo que hizo. Romanos 3, verso 19, para que veas todo esto. Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Cuántos de aquí están bajo la ley? Entonces no levantarás falso testimonio, no codiciarás. Todo eso no es para nosotros, porque ustedes y yo no estamos bajo la ley. Nosotros no somos guiados por los principios de Moisés. Nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. Ustedes y yo ya no vivimos por lo bueno y por lo malo. Ustedes y yo vivimos por creer nada más. Nunca preguntes, pastor, ¿esto es bueno? Y si hago esto, ¿eso es malo? Tú y yo no vivimos así. ¿Sabes que pensar así es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? Yo sí lo hago porque para mí eso no está mal. ¿Has oído creyentes así? Es que para mí no está mal, pastor. Si para usted está mal, bueno, pero para mí no está mal. Está comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual trae muerte. ¿En qué consiste ese árbol? En que cada uno decide qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sí? Satanás le dijo a Adán y a Eva, ustedes no son igual a Dios todavía, pero si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, ustedes serán como Dios, decidiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso es lo que hace el mundo. El mundo ha decidido que casarse entre personas del mismo sexo no es malo. Yo no lo veo malo. ¿Ustedes lo ven malo? Pues es asunto de ustedes. Yo no lo veo mal. Yo sí lo veo mal. Pues yo no. Vas a morir si vives de esa manera. Y entonces, ¿cómo vivimos nosotros? Por el árbol de la vida. El árbol de la vida no se trata de lo que yo considero bueno o malo. Se trata de lo que Dios dice y se acabó. Pablo, predicándole a la gente, trató de entrar a una ciudad en Asia. Y cuando quiso entrar el Espíritu Santo le dijo, no entres aquí, sigue tu camino. Déjame preguntarte, ¿qué de malo hay que Pablo entre a Asia a predicar? ¿Qué de malo hay? ¿En dónde está el pecado? No tiene nada de malo. Y entonces, ¿por qué el Espíritu Santo no lo deja? Porque ahora Pablo ya no vive por lo bueno o por lo malo.
Por eso en la iglesia mucha gente dice, pastor, hagamos una rifa para esto, para que. No, hermanos, no vamos a hacer rifa. ¿Qué tiene de malo? No, es que ya no vivimos así. Adiós. Acá adentro el Señor ha dicho, no, dependan de mí. No dependan de lo que ustedes pueden lograr económicamente. Dependan de mí. Amén, hermanos. Entonces, qué interesante es toda la palabra, ¿sí? Entonces, tú y yo no vivimos por lo bueno o por lo malo. Es ¿qué quiere Dios? Y Pablo escucha al Espíritu Santo y ve la imagen de un macedonio que le dice, pasa acá y ayúdanos. Y entonces se dirige hacia allá. Allá el Espíritu Santo le dice, sí, aquí es a donde te traigo. Ya no vivimos por lo que es bueno o lo que es malo. Eso nosotros ya lo superamos. Nosotros vivimos por lo que Dios quiere. No somos guiados por la ley, somos guiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Sí? Pero si vivís, si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley, dice la palabra. Si eres guiado por el Espíritu de Dios, ya no estás bajo la ley. Tú ya no te diriges por lo bueno o por lo malo, sino por lo que Dios quiere. Voy explicándome bien acerca de esto. Dice el verso, bueno, vamos a terminar el verso 19. Para que dice, lo dice a los que están bajo la ley. Perdón, habíamos cambiado, ya lo regresamos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Verso 20. Fíjate bien, no lo escribí yo tampoco. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pero yo me porté bien, yo hice. ¿Te acuerdas que Jesús dijo, en ese día vendrán muchos en mi nombre diciendo, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos milagros? Y Jesús va a decir, yo nunca los conocí. Porque hay muchos que tratan de que sean sus acciones las que lo justifiquen delante de Jesús. Y no son las acciones, es tu fe, el creer, ¿sí? Verso 20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Verso 21, pero ahora, fíjate bien, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Verso 22, la justicia de Dios por medio de creer en Jesucristo. No por hacer, por creer. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, vincular nuestro desempeño a todas las promesas de Dios nos hace perderlas. Toda persona que dice, Señor, lo primero que hay que hacer al orar, ¿has escuchado esto? Lo primero que se tiene que hacer al orar es pedir perdón por los pecados. Padre, venimos a ti en oración. Es más, vamos a iniciar este servicio. Padre, por lo tanto, como vamos a empezar a adorarte, primero te queremos pedir perdón por nuestros pecados. Y el Señor voltea a Jesús y le dice, ¿no llevaste los pecados de mis hijos en rema? Sí, Padre, pero ellos no lo creen. Entonces, ¿por qué me están pidiendo? Ellos creen que no los llevé todos, creen que me llevé una parte nada más, creen que mi sacrificio es incompleto. ¿Sí? Entonces, no es así. Dios llevó todos los pecados, Jesús llevó todos los pecados de toda la humanidad. Y la gracia se ha extendido, no solo la salvación, ¿sí? Ahora que hay mucho revuelo con este virus famoso que anda por todas las noticias, no vean noticias, de verdad, no tiene caso. Todo está centrado en eso. El enemigo quiere entrar a tu corazón para que tengas miedo. Si tú no tienes miedo, él no te puede enfermar. Necesita que te dé miedo. Así como Dios necesita que tengas fe, Satanás necesita que tengas miedo. Si no tienes miedo, Satanás no puede hacer nada contra ti. Si no tienes fe, Dios no puede hacer nada por ti. Amén. Así de simple. El Señor dijo, mira, también voy a proveer de una vez escritura, una palabra. Voy a proveer un Jesús, por decirlo así, que te va a proteger de todo este tipo de asuntos, porque ninguna plaga tocará tu morada.
Amén. ¿Cuál morada? Esta. Sí, yo sé que está prietita, pero no digo morada por eso. Sí, digo, ¿para qué? No, pues si esa sí está morada. Sí, no. Aunque estés güerito, de todas maneras ese cuerpo que tienes es morada, conste, ¿sí? Entonces, esta es la casa donde vivo. Sí, parece residencia, yo lo sé, pero es que algunos vivimos ampliamente, ¿verdad? Nos encanta tener una casa amplia, grande, ¿sí? Entonces, ninguna plaga tocará la casa donde vive Porfirio. Esta es la casa. Y Dios dice, y si esa morada terrenal se deshiciere, tenemos otra morada no hecha de manos en el cielo. Por eso cuando Jesús dijo, voy a casa de mi Padre a preparar morada, no dijo, voy a ir a hacer un fraccionamiento para que se vengan a vivir. No, mis hermanos, sí. Yo sé que la gente luego tiene sueños y yo vi dónde voy a vivir en la eternidad. Y ahí está, una casa de Infonavit en el cielo, por favor. No, eso es terrible, ¿sí? No puede ser. Cuando habla de que te fue a preparar morada, fue a preparar un nuevo cuerpo para ti. ¿Alguien está comprendiendo eso? Bueno, ninguna plaga. ¿Cuántas? Ninguna tocará esta morada. Ni ninguna de, aunque esté güerita y no esté morada como esta, no le hace. Sí. Me acordé porque a un amigo que se casó con una hermana muy morenita, decíamos, no puede ser, todavía no se muere y Dios ya le dio su morada, pero era otro asunto, ¿no? Entonces, ahora con lo que andan con la discriminación, a ver si no me quitan este mensaje de ahí de YouTube. Sí. Sí, perdón, adelanto el perdón. Quien se haya sentido ofendido, perdón. Solamente fue un momento de buen humor, nada más. Sí. Entonces, no se trata de si estás leyendo la Biblia lo suficiente, si oras lo suficiente. No se trata de si estás yendo a la iglesia cada reunión. Sí, hay una ventaja. Donde estamos reunidos, ahí está el Señor. Sí, allí habrá sanidad, allí habrá manifestación del Espíritu de Dios. Eso es lo bueno. Pero tampoco depende de ello tus bendiciones. Y tus diezmos. Ah, caray, ya se va a poner incómoda la butaca. Déjame te explico. Bajo la ley, si tú diezmabas, Dios te podía bendecir. Si tú no diezmabas, entonces Dios no te bendecía. Eso es verdad, en la ley era así. Pero en la gracia, tú recuerdas cuando viene Melquisedec con Abraham, le ofrece pan y vino y le dice, bendito sea el Dios de Abraham, que venció a todos sus enemigos. Y Abraham se queda pensando y dice, es cierto, por eso fue tan fácil vencerlos. Dios estaba peleando por mí. Melquisedec, quiero darle, ¿está bien el 10%? Y Melquisedec dice, lo que tú quieras. Lo que tú quieras está bien. Le daré el 10%. Fue algo que él decidió. Él dijo, yo le daré el 10%. Hemos vuelto a la gracia, donde ya no eres bendecido por lo que haces, sino por lo que crees. Ya no se trata del diezmo. Lo que tú le quieras dar, pero de adentro. ¿Sí? No demos por obligación, ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. ¿Cómo no darle? Oye, Dios ya te proveyó todo. ¿Cómo no voy a darle? Pero tiene que ser el 10%, tiene que ser lo que te cause alegría. Lo que tú digas, mi Señor merece esto. Ha hecho todo por mí, por supuesto que yo le voy a dar. Nunca debe de ser obligatorio, nunca. ¿Por qué crees que nunca tenemos la presión de antes de que recojan las ofrendas, alguien pase y diga, hermanos, abran Malaquías 3:10 y todos ya sabemos a dónde va? Vosotros me habéis robado. ¿Y en qué me habéis robado? En mis diezmos y en mis ofrendas. Y ustedes son unos ladrones. Yo he estado en lugares así. Todos estamos hechos chiquitos. Pero tiene que ser el resultado de amor, de agradecimiento, de alegría. Habrá momentos en que incluso algo adentro, ese es asunto tuyo, diga, no el 10, más. Ese es asunto tuyo. No, yo no estoy diciendo que así deba de ser. Tú lo recibirás y dirás, claro que sí, mi Señor lo merece. También habrá momentos en que tú recibas tal cantidad
independientemente de si es 10 o es menos o es más. ¿Alguien está entendiendo eso, mis hermanos? Porque eres bendecido no por lo que haces, sino por lo que crees. Amén. Así que Dios ya hizo todo. Ya llevó tus enfermedades. Ya las llevó. ¿Cuándo las llevó? Cuando Jesús estaba en la cruz. ¿Sí? Si quieres, primera de Pedro 2:24, por favor. 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Por favor, muéstrame Isaías 53, verso 4 y 5. Te lo sabes de memoria, yo lo sé. Fíjate, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, ya las llevó. Pastor, ¿cómo fue que las llevó? La enfermedad es el resultado de la maldición de la ley. Cuando tú vives bajo la ley y la rompes, siempre vendrá una maldición de enfermedad, de escasez, problemas emocionales, problemas psicológicos, ¿sí? Problemas familiares. Es el resultado de la maldición de la ley. Si lo quieres checar por ti mismo, solo tienes que leer Deuteronomio 28 del 15 en adelante. Todo eso viene por romper la ley. El asunto es este: tú y yo ya no estamos bajo la ley. Por lo tanto, la enfermedad no puede venir a nosotros. No estoy diciendo que no podrás tener síntomas. Estoy diciendo que puedes resistirlo y decirle al diablo: no. Yo no vivo bajo la ley. A mí no me van a poner una maldición de la ley porque yo estoy bajo la gracia. Yo no vivo por mi desempeño, yo vivo por lo que creo. Y Él llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito sea Dios. La sanidad Dios la está extendiendo. ¿Quieren ser sanos? ¿Quieren vencer toda enfermedad? No importa que digan que es incurable. A toda la humanidad, no solo a la iglesia, a toda la humanidad. Pero es el creer en Jesús lo que activa todo esto. Efesios 1:3. No solo es sanidad lo que ya Dios te está extendiendo, ¿sí? Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendecirá. Así dice, que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya nos bendijo, ya, es un hecho. Amén. Pastor, pero dice que nos bendijo en los lugares, bendijo con toda bendición espiritual. Yo necesito bendición material. La bendición espiritual da origen a la bendición material. Este mundo fue creado desde el mundo espiritual. Cuando tú crees que ya te ha bendecido con todo lo que vas a necesitar, lo recibes. Solo extiendes tu mano y dices: está bien, Señor, tú suples todo lo que me falta. Lo tomo ahora en el nombre de Jesús. Todavía no me lo crees muy bien. Segunda de Pedro 1:3 lo deja más en claro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Qué pertenecerá a la vida? ¿Comer pertenecerá a la vida? Bueno, comer, vestir pertenecerá a la vida, sí. Tener un techo. En estos tiempos, tener un auto, sí. Vacaciones. ¿Pertenecerá a la vida a las vacaciones? ¿Cuántos dicen: no, yo no quiero eso, no me gusta? Eso de andar en Cancún al sol, sí, y con un coco y en una hamaca, eso a mí no va conmigo, pasó. Nadie dijo amén. Eso quiere decir que vamos bien. Todo eso pertenece a la vida, sí. Pregúntale a tu esposa y vas a ver que ella va: sí, no cabe duda que Dios está hablando. Sí, todas las cosas que pertenecen a la vida, pero también a la piedad. ¿Qué cosas pertenecen a la piedad? Un ministerio, una iglesia, ¿sí? Su templo, sus salones. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos serán dadas. Ya nos fueron dadas. Ya. Es tu fe la que estira el brazo de la fe y toma lo que Dios ofrece. Es la relación entre la gracia y la fe, ¿sí?
nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios se adelantó. Mira, cuando Dios te creó a ti, no te creó así nada más como, ahí vaya a ver cómo le va. O sea, tú haces un barquito y lo lanzas, lo pones en el río y lo ves y vas corriendo por la orilla para ver cómo va. Y llega un momento en que se va deshaciendo y dices, se deshizo. Pero tu vida no fue así. Dios hizo las cosas diferentes. Primero creó el río de toda tu vida y estableció que en marzo de 2020 enfrentarías esta crisis de este famoso virus, y proveyó una salida, proveyó todo lo que necesitarías para este día. Por eso la palabra dice, este es el día que el Señor ha hecho, me gozaré y me alegraré en él. Este día lo hizo Dios y le proveyó todo lo que yo voy a necesitar. Dios anticipó desde hace siglos todo lo que necesitarías, ¿sí? En una ocasión tu servidor íbamos con otros hermanos de la iglesia, bajamos de un autobús y yo olvidé mi maleta en el maletero con el relajo que traíamos. Yo sé que no me lo crees, me conoces por serio, se te hace difícil verme a mí bromeando, pero en ese momento estaba bromeando y nos bajamos y después como de 3 horas me acordé, mi maleta no la bajé. Y entonces hablamos con el personal y le dijimos, tal autobús que venía de Lázaro Cárdenas para acá y no bajamos esta maleta. Y dice, ese autobús salió a un lugar cercano a 1 hora, no recuerdo si era Pátzcuaro o otro lugar. Dice, y precisamente no ha de tardar en llegar. Antes de eso oramos. Alguien dijo, pues hay que orar. Por primera vez, yo no sé de dónde, algo adentro de mí dijo, esto yo lo tenía previsto desde hace miles de años, así yo oí adentro, y yo proveí para ti una salida a este problema. Caray, ¿quién sabe qué estoy oyendo? Pero a la hora de oración, Padre, yo sé que tú sabías que este problema se iba a presentar hoy, y sé que proveíste la manera de salir de él. Lo creo en el nombre de Jesús. Entonces cuando me dijeron, se está estacionando el autobús, ¿me da permiso de pasar? Pase, ya ves que te revisan el bol, pase. Y ya llegué. Y entonces cuando iban abriendo la puerta y me dice el chofer, usted es el de la maleta. Y le digo con una sonrisa, dice, y la escondió en otro lugar, hijo. Sí, no ande de olvidadizo, dígame lo que quiera, lo importante es que aquí está la maleta. Dios te proveyó solución, salida. Sí, en el mundo vas a tener aflicción, pero confiad, yo venceré al mundo. Caray, está en pasado también, yo he vencido. Sí, qué casualidad, ¿verdad? Queda muy bien para este mensaje. Gracias a Dios. Qué casualidades da el Señor de pronto. Y fíjate lo que dice Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vencerá al mundo. Así es, que ya la venció. Nuestra fe. En el momento en que tú crees, en ese momento venciste. En el momento en que tú crees que Dios suple todas tus necesidades, acabas de vencer la escasez, la pobreza. En el momento en que tú crees que Él llevó tus enfermedades, acabas de vencer la enfermedad. Llámese cáncer, hepatitis C, llámese SIDA, llámese como se llame. En ese momento ya has vencido. Ahora estemos alegres, estemos contentos. Dios nos ha dado la victoria. Ese día, no, hombre, desde hace mucho tiempo, solamente necesitaba que lo creyéramos. ¿Alguien cree que Dios nos ha hablado en esta noche? Así que ahí donde estás, hermanos de la alabanza, por favor dile, Señor, qué glorioso eres, bendito sea tu nombre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias porque ya lo hiciste todo. ¿Qué te queda hacer? Creerlo. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Adorarlo.
No nos queda hacer otra cosa más, solo agradecerle en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile, Señor, muchas gracias. Estoy provisto. No necesito que te esfuerces, que te muevas. Déjame decirte esto. Yo llegué a predicar varias veces algo que hoy te voy a decir que no es cierto. Yo dije varias veces, la fe mueve a Dios. Y no es cierto. Dios se movió antes de que tú creyeras. Muchos años antes. Y sabía que hoy tendrías una necesidad. Y ya está suplida. Solo está esperando que lo creas. Nada más. Tu fe no mueve a Dios. Tu fe solo se apropia de lo que Dios ya se movió. ¿No te da gusto? No dices, o sea que Él no se empieza a mover cuando yo oro. No, Él se movió hace miles de años y tu fe solamente se apropia. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Rey. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Te amamos, Señor. Te bendecimos. No oramos para que Dios nos sane. Oramos sabiendo que ya nos sanó. Y desde esa posición de victoria resistimos al enemigo. Este síntoma que Él ha hecho sentir a mi cuerpo no tiene derecho a estar ahí. Yo soy sano. ¿Alguien está comprendiendo? Oramos desde un punto de victoria, no desde un punto de derrota. ¿Sí? Así es como debemos de orar en el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí, sabiendo que ya somos bendecidos, tomando nuestra parte, teniendo fe en la gracia que ya nos está ofreciendo nuestro Señor. Los que así lo haremos, decimos amén. Dios te bendiga. Gracias. Abraza a tantos cristianos como puedas.